A las 6 de la mañana, mi puerta empezó a temblar. Mi nuera gritaba mi nombre histérica, como si la casa fuera suya. Yo había cambiado todas las cerraduras la noche anterior. Minutos después, mi hijo llegó con una masa en la mano. «Voy a entrar de todos modos». Pero cuando levantó el brazo para golpear, una voz detrás de mí dijo simplemente: «Déjalo, yo me encargo». La puerta se abrió y lo que vieron del otro lado los dejó pálidos. Los golpes retumbaban como tambores de guerra. Cada uno sacudía no solo la madera de la entrada, sino algo profundo dentro de mi pecho. Tatiana, mi nuera, gritaba con esa voz aguda que ya conocía demasiado bien: «Amparo, abre esta puerta. ¿Qué te crees? Esta casa es tanto mía como tuya». Yo estaba del otro lado, descalza sobre las baldosas frías de mi sala, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Mis manos temblaban, no de miedo, de algo peor. Rabia contenida durante 3 meses. Rabia que había fermentado en silencio hasta convertirse en algo frío y calculado. Miré el reloj de pared, ese que mi difunto Ernesto compró en Taxco hace 30 años, las 6:07 a.m. El licenciado Bermúdez llegaría en 20 minutos. Solo tenía que resistir. «Mamá», ahora era la voz de Rodrigo. Mi hijo. Mi único hijo. «Sé que estás ahí. Abre de una vez». Escuché un golpe diferente, metálico, pesado, y luego su voz, pero con un tono que jamás le había escuchado. «Voy a entrar de todos modos, con puerta o sin puerta». Me asomé por la mirilla. Rodrigo sostenía una masa de esas que usan en construcción. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Tatiana, a su lado, tenía los brazos cruzados y una sonrisa retorcida en los labios. Sonrisa de victoria anticipada. Sentí que las piernas se me aflojaban. Así había terminado todo. Mi hijo, el bebé al que amamanté, al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 7 años, al que ayudé a pagar su primera moto. Iba a derribar M y puerta. Entonces una voz grave resonó de mí: «Déjalo, yo me encargo». Giré la cabeza. El licenciado Bermúdez estaba parado en el pasillo con su traje gris impecable y un maletín de cuero en la mano. Había llegado temprano, mucho más temprano de lo acordado. «¿Cómo entró?», susurré. «Por la puerta trasera». «Doña Amparo, como usted me indicó anoche». Me miró con esos ojos tranquilos que transmitían autoridad. «Ábrales. Es momento de que vean lo que han perdido». Mi mano fue hacia el pestillo. Lo corrí lentamente. Giré la perilla. La puerta se abrió, y el momento en que Rodrigo y Tatiana vieron al licenciado Bermúdez ahí parado, con su presencia imponente y su mirada de acero, la masa cayó al suelo con un ruido sordo. Los dos se quedaron pálidos. Literal, como si hubieran visto un fantasma, porque sabían exactamente quién era ese hombre y sabían que su plan acababa de desmoronarse. Pero antes de contarles cómo llegué a cambiar las cerraduras de mi propia casa para protegerme de mi hijo, necesito que entiendan algo. Yo no siempre fui esta mujer. La Amparo que abrió esa puerta con las manos firmes no existía hace 3 meses. Hace 3 meses yo era otra persona, una tonta, una ingenua. Una madre que creía que el amor lo podía todo. Si quieres saber cómo una mujer de 68 años pasó de ser la víctima perfecta a cerrarle la puerta en la cara a su propia familia, suscríbete a este canal, porque lo que viene cambiará tu forma de ver el amor de madre para siempre. El licenciado Bermúdez no sonró. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era suficiente para cambiar toda la energía de ese umbral. Dio un paso al frente, quedando justo a mi lado, y habló con esa voz que había aterrorizado a medio centenar de estafadores en los tribunales. «Buenos días, Rodrigo. Tatiana». Hizo una pausa deliberada.
Lamento informarles que ya no tienen autoridad legal para entrar a esta propiedad sin consentimiento expreso de la dueña. Tatiana fue la primera en reaccionar. Su rostro pasó de la palidez al rojo intenso en cuestión de segundos. ¿Quién se cree usted? Nosotros vivimos aquí. Tenemos derecho. El licenciado abrió su maletín con calma exasperante. Sacó una carpeta manila gruesa y extrajo varios documentos. El sonido del papel era lo único que se escuchaba, además de la respiración agitada de mi hijo. Soy el licenciado Arturo Bermúdez Solís, notario público número 47 de la Ciudad de México. Y estos, levantó los papeles, son documentos que certifican que a partir de las 23:45 horas de ayer, 15 de marzo, esta propiedad ubicada en calle Jacarandas 328, Colonia del Valle, fue transferida a un fideicomiso irrevocable a nombre de la señora Amparo Leticia Sandoval, viuda de Cortés. Rodrigo finalmente encontró su voz. Sonaba quebrada, desesperada. «Mamá, ¿qué hiciste?» Lo miré. Realmente lo miré. Y en ese momento vi al niño asustado que solía esconderse detrás de mí cuando su padre lo regañaba. Pero también vi al hombre que 2 semanas atrás le había dicho a su esposa que yo ya había vivido suficiente. Lo que debía hacer hace 3 meses, Rodrigo, protegerme. Tatiana soltó una carcajada histérica. «Protegerte. Pero si nosotros te cuidamos, te damos compañía, sin nosotros estarías sola, muriéndote en esta casa enorme». El licenciado Bermúdez la interrumpió sin levantar la voz. «Señora, le sugiero que mida sus palabras. Todo lo que diga en este momento puede y será usado en su contra si la señora Amparo decide proceder legalmente». Legalmente, Rodrigo dio un paso adelante. «Pero si yo invertí en esta casa, pagué la reparación del techo, puse dinero para la cisterna nueva, esa casa es tanto mía como de ella». Ahí estaba. La mentira que llevaba 3 meses alimentando. La mentira que me había repetido tantas veces que casi me la creía. El licenciado sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. «Ah, sí, interesante. Porque según los registros bancarios que la señora Amparo me proporcionó, el techo fue reparado en agosto del año pasado con 87.000 pesos que ella retiró de su cuenta personal. La cisterna fue instalada en octubre, también pagada por ella, por un monto de 52.000. ¿Quiere que siga?» Rodrigo abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Parecía un pez fuera del agua. Tatiana cambió de táctica. Se llevó las manos al pecho y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas que había perfeccionado en estos 3 meses. «Suegra. Amparo. No entiendo. Nosotros somos familia. ¿Cómo puedes hacernos esto? Después de todo lo que hemos compartido». Algo se rompió dentro de mí, pero no era mi corazón. Era la última cadena de culpa que me ataba a esta farsa. «Familia». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Me hablas de familia, Tatiana. La misma familia que vendió la vajilla de porcelana de mi difunto esposo por 8.000 pesos. La misma familia que me sacó 120.000 pesos mintiendo sobre una enfermedad para pagarse una cirugía de nariz». Su rostro se descompuso. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran de pánico. Yo estaba enferma. Los doctores de la Clínica de Cirugía Estética Monteverde, ¿verdad? El licenciado sacó otro documento. «Tengo el recibo aquí. Rinoplastia estética, 115.000 pesos, pagado el 18 de enero, TR días después de que usted recibiera el dinero de la señora Amparo». Rodrigo se volvió hacia su esposa con una expresión que no le había visto jamás. Confusión, enojo, miedo. «¿Es cierto eso?» Tatiana retrocedió un paso. Tú sabías que, Rodrigo, no me hagas quedar mal». Yo sabía. La voz de mi hijo subió 3 octavas. Yo sabía que le robaste a mi madre. Ahí estaba la grieta, la primera fisura en su alianza perfecta.
El licenciado aprovechó el momento. Tienen 48 horas para desalojar completamente esta propiedad. Pueden llevarse sus pertenencias personales, ropa, objetos electrónicos que puedan comprobar que son suyos y nada más. Cualquier artículo que pertenezca a la señora Amparo y sea removido sin autorización será considerado robo y se procederá legalmente. No pueden echarnos, gritó Tatiana. Tenemos niños, Valeria y Santiago. ¿Dónde vamos a vivir? Por primera vez en la conversación, el licenciado pareció genuinamente molesto. Quizás deberían haberlo pensado antes de planear meter a la abuela de esos niños en un asilo barato para vender su casa y comprarse un departamento en la Condesa. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Rodrigo me miró. Sus ojos estaban vidriosos. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Metí la mano en el bolsillo de mi bata y saqué una pequeña grabadora digital, esa que mi vecina Consuelo me había enseñado a usar. La puse en la palma de mi mano y presioné play. La voz de Tatiana salió clara, nítida, inconfundible. Ya casi está, mi amor. En unos meses más, la convencemos de firmar la casa a tu nombre. Está vieja, sola, nos necesita. Después la podemos meter a un asilo barato y vender esta propiedad. Vale fácil 4 millones de pesos. Nos alcanza para el departamento en la Condesa que queremos. Y luego la voz de Rodrigo. Tienes razón. Mi mamá ya vivió suficiente. Nosotros merecemos esta casa. Detuve la grabación. Rodrigo cayó de rodillas en el escalón de la entrada. Literalmente sus piernas no lo sostuvieron más. Mamá, yo no quise decir sí quisiste. Dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo dijiste, lo pensaste y lo ibas a hacer. Tatiana recuperó la compostura con una velocidad impresionante. Señaló a Rodrigo con el dedo. Esto fue idea de él. Yo solo seguí su plan. Él me convenció de todo, y ahí, frente a mis ojos, vi cómo se destruían el uno al otro. Rodrigo se levantó de golpe y la encaró. ¿Qué? ¿Fuiste tú quien dijo que mi madre era un estorbo? ¿Fuiste tú quien quería el departamento de Lug? El licenciado cerró su maletín con un chasquido seco. Señores, sus problemas maritales no son de mi incumbencia. Lo que sí es mi incumbencia es informarles que tienen hasta el miércoles 17 de marzo, a las 6:00 p.m. para abandonar esta propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, procederemos con el desalojo legal. Que tengan un buen día. Se volteó y entró a la casa. Yo lo seguí, y antes de cerrar la puerta miré una última vez a Rodrigo. Mi hijo, mi único hijo, lloraba en silencio sobre el escalón de la casa donde lo crié, y yo no sentí nada. Bueno, no, eso es mentira. Sentí alivio. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. El licenciado Bermúdez me miró desde el pasillo. ¿Está bien, doña Amparo? Asentí lentamente. Luego me senté en el sillón de la sala. Ese donde Ernesto solía leerme poemas los domingos por la tarde, y por primera vez en 3 meses, respiré profundo. Pero ustedes deben estar preguntándose, ¿cómo llegó todo a este punto? ¿Cómo una madre llega a grabar a su propio hijo planeando su destierro? Para entender eso tengo que llevarlos 3 meses atrás. Al día en que abrí la puerta de mi casa y dejé entrar no solo a mi hijo y su familia, sino a mi propia destrucción. Era un martes, 12 de diciembre. Lo recuerdo porque ese día había ido temprano al mercado de Jamaica a comprar flores frescas para ponerle a la Virgen de Guadalupe. Acababan de dar las 11 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Mamá. La voz de Rodrigo sonaba extraña, apagada. Hijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a tu casa? Ese es urgente. Mi corazón dio un vuelco. Cuando un hijo dice que algo es urgente, una madre imagina lo peor. Accidentes, enfermedades, muerte. Claro, mi amor. Ven cuando quieras. ¿Quieres que prepare algo de comer? No, mamá. Solo necesito hablar contigo.
Colgó antes de que pudiera decir algo más. Llegó a las 2 de la tarde. No venía solo. Tatiana estaba con él y detrás de ellos Valeria y Santiago cargaban mochilas grandes. Mochilas que parecían estar llenas hasta reventar. «Hola, suegra», dijo Tatiana con esa sonrisa que yo entonces creía genuina. «Perdón por venir sin avisar». «No, no se preocupen. Pasen. ¿Quieren agua, café?» Los niños entraron corriendo hacia el patio trasero. Valeria tenía 12 años y Santiago 9. Buenos niños, siempre educados, aunque últimamente los veía cada vez menos. Rodrigo se sentó en el sofá y se pasó las manos por la cara. Ese gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Mamá, perdimos el departamento». Las palabras cayeron como piedras en un pozo. «¿Cómo que lo perdieron?» Tatiana se sentó junto a él y le tomó la mano. En ese momento pensé, qué bueno que se tienen el uno al otro en momentos difíciles. Qué estúpida Fu. Tuvimos problemas con el banco, explicó Rodrigo sin mirarme a los ojos. No pudimos pagar la hipoteca durante 3 meses. Y bueno, nos ejecutaron. Nos dieron 2 semanas para salir. Me llevé la mano al pecho. Mi hijo, mi Rodrigo, sin hogar. Pero, ¿por qué no me dijeron antes? Yo podría haber ayudado. No queríamos preocuparte, suegra, intervino Tatiana con voz dulce. Usted ya ha hecho tanto por nosotros. No queríamos ser una carga. Nunca son una carga. Son mi familia. Rodrigo finalmente me miró. Tenía los ojos rojos. Mamá, necesito pedirte un favor enorme. El más grande que te he pedido en mi vida. Lo que sea, hijo. Lo que necesites. Podemos quedarnos aquí solo temporalmente mientras conseguimos otro lugar. Quizá 2 o 3 meses máximo. Mi casa tenía 4 recámaras. Desde que Ernesto murió hace 5 años, vivía sola en este espacio enorme que de repente se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. La idea de tener a mi familia cerca, de escuchar risas de niños, de cocinar para más de una persona. Por supuesto que pueden quedarse el tiempo que necesiten. Tatiana se levantó de golpe y me abrazó. Olía a un perfume caro, demasiado caro para alguien que acababa de perder su casa. Gracias, suegra. No sabe cuánto significa esto para nosotros. Los niños gritaron de alegría cuando les dijeron que se quedarían con la abuela. Santiago corrió hacia mí y me abrazó la cintura. Puedo quedarme en el cuarto con las estrellas en el techo, abuela. Era el cuarto que Ernesto había decorado para cuando Rodrigo era pequeño. Había pegado calcomanías que brillaban en la oscuridad. Mi nieto las recordaba de las pocas veces que habían venido a visitarme. Claro que sí, mi cielo. Esa misma tarde empezaron a traer sus cosas. Cajas, muchas cajas, más de las que cabían en una camioneta. Rodrigo había rentado un camión pequeño. ¿Todo esto es necesario?, pregunté viendo la cantidad de objetos. Es que no sabemos cuánto tiempo estaremos, mamá. Preferimos tener todo a la mano. Tenía sentido, o al menos eso pensé. La primera semana fue agradable. Cocinaba para todos. Los niños hacían su tarea en el comedor. Rodrigo salía temprano a buscar trabajo. Tatiana se quedaba en casa. Decía que para cuidar a los niños, aunque ya estaban grandes para necesitar niñera, pero había pequeñas cosas que en ese momento ignoré. Tatiana movió los muebles de la sala para que haya más espacio. El sillón de Ernesto, ese donde él pasaba horas leyendo, terminó arrinconado en el garaje. Es que está muy gastado, suegra, se ve feo ahí. Cambió las toallas del baño por unas nuevas que ella compró. Las mías, bordadas a mano por mi madre, las guardó en una caja. Estas son más modernas. Usted tiene que actualizarse, suegra. Empezó a cocinar ella también, pero no comida que me gustara a mí, comida diferente, con especias que nunca había usado. Y cuando yo intentaba cocinar algo tradicional, suspiraba. «Ay, suegra, tanta grasa no es buena para nadie».
Un día, 2 semanas después de que llegaran, bajé a desayunar y encontré que las cortinas del comedor habían desaparecido. ¿Dónde están las cortinas?, pregunté. Tatiana estaba preparando un smoothie en la licuadora. Ni siquiera se volteó. Las quité. Bloqueaban la luz natural. Su casa estaba muy oscura, suegra. Necesitaba claridad. Esas cortinas las había cosido yo misma. Me tomó 3 semanas terminarlas. Tenían un diseño de pájaros bordados que mi madre me enseñó a hacer, pero me gustaban esas cortinas. Eran muy viejas, suegra. Ya era tiempo de cambiar. Rodrigo entró en ese momento y le dio un beso en la mejilla a Tatiana. «Buen día, mamá. ¿Dormiste bien?» «Hijo, ¿viste que Tatiana quitó las cortinas del comedor?» «Ah, sí. Se ven mejor así, ¿no? Más iluminado. Pero yo las hice. Me tomó mucho tiempo». Rodrigo se sirvió café con una sonrisa distraída. «Mamá, no seas tan sentimental. Son cortinas. Tatiana tiene buen gusto. Deberías confiar más en ella». Me quedé callada, parada en la cocina de mi casa, sintiendo que de alguna manera yo era la que estaba fuera de lugar. «Tienes razón», dije finalmente. «Solo cortinas». Tatiana me sonrió. Esa sonrisa que yo todavía creía amable. Así me gusta, suegra, que sea flexible. El cambio es bueno. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo y pensé en Ernesto, en cómo él siempre decía: «Amparo, eres demasiado buena. Algún día alguien va a aprovecharse de eso». Pero esto era diferente, ¿verdad? Era mi familia, mi hijo, mis nietos. No podían estar aprovechándose de mí, ¿o sí? Lo que yo no sabía en ese momento era que las cortinas eran solo el principio. Tatiana no había venido a mi casa a quedarse temporalmente. Había venido a convertirla en la suya. Y cada día que pasaba yo desaparecía un poco más hasta que casi no quedaba nada de mí. El verdadero cambio comenzó en la 3ª semana. Tatiana entró a mi recámara sin tocar. Yo estaba doblando ropa cuando la vi parada en el umbral, con esa expresión que empezaba a conocer demasiado bien. Determinación disfrazada de preocupación. «Suegra, necesitamos hablar sobre este cuarto». «¿Mi cuarto? ¿Qué pasa con él?» Entró y caminó alrededor tocando las cosas. El tocador antiguo de caoba, el espejo con marco dorado, la fotografía de mi boda en la pared. «Es que está muy lleno, muy cargado. No es saludable para usted tener tanto desorden». Miré alrededor. Mi cuarto no tenía desorden. Cada cosa estaba en su lugar. Cada objeto tenía una historia. No está desordenado, Tatiana. Está vivido. Exactamente. Ese es el problema. Se sentó en mi cama como si fuera suya. Usted vive en el pasado, rodeada de cosas de su esposo que ya no está. No es sano. Necesita soltar, avanzar. Sus palabras me dolieron como una bofetada. Ernesto fue mi esposo durante 42 años. No voy a soltar sus recuerdos. No le estoy pidiendo que los olvide, suegra. Solo que los guarde. Que haga espacio para el presente, para nosotros. Al día siguiente, mientras yo había salido a misa, Tatiana organizó la sala. Cuando regresé, las fotografías de Ernesto que estaban sobre la repisa habían desaparecido. En su lugar había unas velas aromáticas y una planta artificial. ¿Dónde están las fotos de Ernesto? Las guardé en una caja en su closet, suegra. Así están más protegidas del polvo. No quiero que estén protegidas del polvo. Quiero verlas. Tatiana suspiró con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. Suegra no puede convertir su casa en un santuario. Su esposo ya descansa en paz. Usted necesita vivir. Fui a mi closet, encontré la caja, pero no estaban todas las fotos. Faltaba mi favorita, Ernesto y yo en Acapulco, en nuestra luna de miel. Él me cargaba en sus brazos mientras las olas nos mojaban los pies. Tatiana, falta una foto. ¿Cuál? La de Acapulco, la del marco plateado. Ah, esa.
Se cayó y el vidrio se rompió. La tiré. La tiraste. El marco estaba oxidado de todas formas, suegra. Ya no servía. Sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho. No, el marco yo. Esa noche Rodrigo llegó tarde. Lo esperé despierta. Hijo, necesito hablar contigo. Mamá, estoy cansado. ¿Puede ser mañana? No, tiene que ser ahora. Se dejó caer en el sofá con un suspiro de fastidio. Está bien. ¿Qué pasa? Tatiana está tirando cosas de tu padre. Cambió toda la casa y yo me siento como una extraña en mi propia casa. Rodrigo ni siquiera me miró a los ojos. Se quedó viendo su celular. Mamá, Tatiana solo está tratando de ayudar. Esta casa estaba muy descuidada, muy antigua. Es mi casa, Rodrigo, y me gustaba cómo estaba. Pues quizás necesitabas que alguien te mostrara que hay otras formas de vivir. Finalmente levantó la vista. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Que te aferras demasiado al pasado. Papá murió hace 5 años. Ya es hora de que sigas adelante. Sus palabras me perforaron como cuchillos. Seguir adelante significa olvidar a tu padre. Significa dejar de vivir en un museo. Se levantó. Tatiana está tratando de modernizar las cosas. Deberías estar agradecida de que alguien se preocupe por ti. Y se fue a dormir. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala con las velas aromáticas de Tatiana perfumando el aire, con un olor que no era el de mi casa. Y por primera vez desde que se mudaron, lloré. Pero lo peor aún no había llegado. Una semana después, Tatiana entró a la cocina con una sonrisa enorme. Suegra, tengo una noticia maravillosa. Contraté a una empresa de limpieza profunda. Vienen mañana a dejar todo impecable. Empresa de limpieza. Pero si yo limpio la casa... Ay, suegra, con todo respeto. Usted limpia a la antigua. Necesitamos una desinfección profesional. No se preocupe, yo pago. Al día siguiente llegaron 3 personas con uniformes y productos de limpieza industrial. Tatiana los dirigía como general de guerra. Esos muebles del garaje, llévenlos a la basura. Esas cajas de ahí también. Y esa vitrina vieja, por favor, sáquenla. Espera. Corrí hacia ellos. Esa vitrina fue de mi abuela. No puedes tirarla. Está llena de polillas, suegra. Es un nido de bichos. No me importa. Es de mi familia. Tatiana hizo un gesto de exasperación. Está bien. La dejamos. Pero al menos dejen que saquen todas esas cosas viejas del garaje. No presté atención a qué exactamente sacaron del garaje. Error fatal. 2 días después busqué la colección de discos de vinilo de Ernesto. Los discos de boleros que él coleccionó durante 30 años. Los que poníamos los domingos por la tarde mientras él me abrazaba en la cocina y cantaba al oído. No estaban. Tatiana, ¿dónde están los discos de Ernesto? Los discos. Ay, suegra, esos los tiraron los de la limpieza. Estaban rayados. Algunos ni siquiera se podían escuchar. Los tiraron. Sí, pero no se preocupe. Ahora hay Spotify. Puede escuchar cualquier canción que quiera. Me senté en el suelo del garaje, justo ahí, donde alguna vez estuvo el sillón de Ernesto, donde alguna vez estuvieron sus discos, sus recuerdos, nuestra vida. Y lloré como no había llorado desde su funeral. Tatiana apareció en la puerta. Ay, suegra, no sea tan dramática. Son solo cosas, solo objetos. Pero no eran solo objetos, eran pedazos de mi vida, pedazos de Ernesto, pedazos de mí. Y ella los estaba tirando a la basura uno por uno. Esa noche le conté a Consuelo, mi vecina de toda la vida. Ella tenía 72 años y era viuda como yo. Nos sentamos en su jardín con café de olla. Amparo, esa mujer te está borrando, dijo con su franqueza característica. Está borrando tu historia para escribir la suya, pero es mi nuera, la esposa de mi hijo. Y eso la hace más peligrosa porque vienes con etiqueta de familia. Y tú, por respeto a tu hijo,
Aguantas lo que no aguantarías de una extraña. Sus palabras se quedaron dándome vueltas en la cabeza toda la noche. Al día siguiente, Tatiana pintó la sala sin avisar, sin preguntar. Cuando llegué del mercado, las paredes que habían sido colorazno durante 20 años ahora eran gris oscuro. ¿Te gusta?, preguntó con orgullo. Es el color de moda. Se ve muy elegante. Yo elegí ese durazno con Ernesto. Pasamos todo un fin de semana pintando juntos. Pues ahora es gris. El durazno estaba pasado de moda. Suegra, hay que actualizarse. Rodrigo llegó y aplaudió. ¡Guau! Se ve increíble. Amor, muy moderno. Tu madre no está contenta, dijo Tatiana con voz de víctima. Rodrigo me miró con decepción. Mamá, de verdad, Tatiana se está esforzando por mejorar la casa, y tú solo te quejas. No pedí que la mejoraran. Me gustaba como estaba, pues a nadie más le gustaba. Era deprimente esa palabra. Deprimente. Como si mi vida con Ernesto hubiera sido deprimente. Me fui a mi cuarto sin cenar, y esa noche, acostada en la oscuridad, me di cuenta de algo terrible. Ya no reconocía mi propia casa, las paredes, los muebles, los olores. Todo era diferente. Todo era de Tatiana y yo me estaba convirtiendo en la inquilina de mi propio hogar. Pero si creían que perder mis recuerdos fue lo peor que me hizo Tatiana, están equivocados. Porque lo que vino después no fue solo robarme objetos, fue robarme algo mucho más valioso. Y cuando lo descubrí, entendí que mi nuera no era solo manipuladora, era una ladrona. Y mi hijo, mi propio hijo, lo sabía. Era un jueves por la tarde, 18 de enero. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños número 43 de Ernesto. Si hubiera seguido vivo. Siempre ponía flores frescas en su fotografía ese día, pero su fotografía ya no estaba en la sala, estaba guardada en una caja en mi closet. Bajé a la cocina a prepararme un té. Necesitaba algo que me calmara. Los últimos días había dormido mal. Pesadillas donde mi casa se volvía cada vez más pequeña, y yo no encontraba la salida. Tatiana estaba en el comedor con su laptop abierta. Hablaba por teléfono con alguien. Sí, todavía la tengo. Es porcelana china auténtica de las antiguas. Tiene detalles en oro de 24 quilates. Una pausa. No, no es robada. Es de mi familia. Otra pausa. 8.000 pesos es muy poco. Vale por lo menos 15.000. Me acerqué. En la pantalla de su laptop había fotografías de mi vajilla. La vajilla de porcelana china que Ernesto me regaló en nuestro trieso aniversario. La había comprado en un viaje de negocios a San Francisco. Había ahorrado durante meses para pagarla. Cada plato tenía pintadas a mano flores de cerezo. Cada taza tenía el borde dorado. El juego completo. 12 platos hondos, 12 platos planos, 12 tazas con sus platillos. Nunca la usábamos. Era demasiado valiosa. La guardaba en la vitrina del comedor solo para admirarla. Tatiana. Mi voz salió temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Levantó la vista con una sonrisa tranquila. Demasiado tranquila. Ah, suegra. Estoy vendiendo la vajilla china. Vendiendo mi baja. Bueno, técnicamente está en su casa, pero nadie la usa. Está solo juntando polvo, y nosotros necesitamos el dinero urgentemente. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Esa vajilla me la regaló Ernesto. No está en venta. Suegra, sea razonable. Son solo platos y nosotros estamos en una situación muy difícil. Rodrigo no ha encontrado trabajo. Los niños necesitan útiles escolares nuevos. La renta del depósito donde guardamos nuestras cosas vence la próxima semana y no tenemos con qué pagarla. Y por eso vas a vender mis cosas. No son solo sus cosas, suegra. Somos familia. Lo que es suyo es nuestro. Así funcionan las familias. Me temblaban las manos. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en las orejas. Cancela esa venta ahora. Tatiana cerró la laptop con un suspiro dramático. ¿Sabe cuál es su problema, suegra?
que es egoísta. Nosotros la acogemos, la cuidamos, le hacemos compañía para que no esté sola en esta casa enorme, y usted no es capaz de ayudarnos cuando más lo necesitamos. ¿Qué va a hacer con esos platos? Mirarlos hasta que se muera. Sus palabras me golpearon como puñetazos. No es egoísmo. Esa es mi historia. Es lo que Ernesto me dejó. Ernesto está muerto, suegra. Los muertos no necesitan vajillas. Los vivos sí necesitamos dinero para comer. En ese momento entró Rodrigo. Venía con una bolsa de pan dulce. ¿Qué pasa? Se escuchan gritos desde afuera. «Tu madre no quiere que vendamos la vajilla china», dijo Tatiana con voz de niña regañada. «Prefiere que sus nietos pasen hambre antes que desprenderse de unos platos viejos». Rodrigo me miró con esa expresión que me rompía el alma. Decepción, cansancio, fastidio. «Mamá, ¿en serio vas a hacer un drama por unos platos?» «No son solo platos, son el regalo de aniversario que me dio tu padre. Y estoy seguro de que papá preferiría que sus nietos comieran antes que tener platos guardados que nadie usa». Se acercó a Tatiana y le puso una mano en el hombro. «Vende la vajilla, amor. Mi mamá va a entender». «No voy a entender. No tienen derecho». Tatiana se levantó con lágrimas en los ojos. Lágrimas perfectas que rodaban justo por el centro de sus mejillas, sin arruinar su maquillaje. ¿Sabe qué es, suegra? Tiene razón. No tenemos derecho a nada. Somos solo una carga para usted. Rodrigo, ya oíste a tu madre. No somos bienvenidos aquí. Mejor empaquemos nuestras cosas y nos vamos a la calle. Total, ¿qué importa que los niños duerman en un albergue? Al menos la vajilla de la suegra estará segura. Amor, no digas eso. Rodrigo la abrazó y me miró con dureza. Mamá, ¿ves lo que haces? ¿Ves cómo la lastimas? No podía creerlo. De alguna manera yo era la mala de la historia. Rodrigo, esa vajilla vale muchísimo para mí, pues para nosotros vale poder comer, gritó mi hijo. Nunca me había gritado así. Pero no te preocupes, mamá. No vamos a tocar tu preciosa vajilla. No vamos a tocar nada. De hecho, mejor nos vamos para que puedas vivir sola con tus recuerdos y tus cosas sin que nadie te moleste. Empezó a caminar hacia las escaleras. Tatiana lo siguió sollozando. Los niños aparecieron en el pasillo con caras de susto. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Santiago con voz pequeña. «Nada, hijo. Vamos a empacar. Tu abuela quiere que nos vayamos». Yo no dije eso, grité. Pero nadie me escuchó. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que escuché movimiento en el piso de arriba, cajas arrastrándose, puertas cerrándose, el llanto suave de Valeria. Y yo, sentada en la cocina, con las manos temblorosas sobre la mesa, preguntándome cómo había llegado a este punto. Finalmente bajó Rodrigo. Solo Tatiana está arriba haciendo maletas. Los niños están confundidos y asustados. Espero que estés orgullosa de ti misma, Rodrigo. Yo solo pedí que no vendieran la vajilla de tu padre. ¿Y qué querías que hiciéramos, mamá? ¿Que mendigáramos en la calle? ¿Que dejáramos de comer? Se sentó frente a mí con los ojos vidriosos. Pensé que eras diferente. Pensé que entenderías. Pero resulta que eres como todas las viejas egoístas que solo piensan en sus cosas y no en su familia. Esas palabras viejas egoístas. Mi propio hijo. Está bien, susurré. Que venda la vajilla. ¿Qué? Que la venda. Si eso necesitan, que la venda. Rodrigo pestañeó sorprendido. Luego su rostro se suavizó y me tomó las manos. Mamá, sabía que entenderías. Gracias. Gracias. Te prometo que cuando yo tenga trabajo te compro otra vajilla igual. Subió corriendo las escaleras gritando. Amor, mi mamá dijo que sí podemos quedarnos. Esa noche, acostada en mi cama, miré la vitrina vacía del comedor. Tatiana había empaquetado la vajilla inmediatamente, como si tuviera miedo de que cambiara de opinión. 45.000 pesos valía esa vajilla.
Lo sé porque cuando Ernesto murió, un tazador vino a hacer inventario para el testamento. 45.000 pesos en recuerdos, en amor, en años de matrimonio. Y mi nuera la iba a vender por 8.000. Al día siguiente, Tatiana salió temprano. Regresó 6 horas después con bolsas de ropa nueva, pantalones de marca, blusas de diseñador, zapatos caros. ¿Conseguiste vender la vajilla?, pregunté. Sí, suegra. Menos mal. Con esto pudimos pagar la renta del depósito. Pero las bolsas en sus manos contaban otra historia. Tatiana, esas bolsas. Ah, esto es que encontré unas ofertas increíbles. Un 2 por 1. No pude resistirme. ¿Compraste ropa con el dinero de mi vajilla? No, toda la ropa. También pagué la renta y compré útiles para los niños. Y bueno, merecía darme un gusto. ¿No cree? He estado muy estresada. Se fue a su cuarto silbando una canción y yo me quedé ahí parada en mi sala gris oscuro, con mis paredes desnudas, con mi vitrina vacía, entendiendo finalmente la verdad. No habían venido a quedarse temporalmente, habían venido a quedarse con todo. Pero si pensaban que robarme recuerdos y pertenencias era suficiente para destruirme, estaban equivocados, porque Tatiana tenía un plan mucho más elaborado, un plan que involucraba mentiras. Hospitales falsos y 120.000 pesos que yo le iba a dar voluntariamente. Porque cuando una serpiente identifica a su presa, no para hasta devorarla por completo. 2 semanas después del incidente de la vajilla, Tatiana comenzó a actuar extraño, más extraño de lo normal. Se levantaba tarde. Caminaba por la casa con una mano en la frente, suspirando profundamente. Dejaba su comida a la mitad diciendo que no tenía apetito, y cada vez que alguien le preguntaba qué le pasaba, respondía con un dramático: «Nada, nada, estaré bien». Pero lo decía de esa manera que grita: «Pregúntame más, por favor, pregúntame». Fue Valeria quien finalmente cayó en la trampa. «Mamá, ¿estás enferma?». Tatiana se llevó la mano al pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero preocuparlos, mi amor. Solo tengo unos síntomas raros, pero no es nada grave, seguramente». Rodrigo se levantó de la mesa alarmado. «¿Qué tipo de síntomas?». «Mareos, náuseas. Y bueno, he estado sangrando un poco». Bajó la voz como si fuera un secreto terrible. «De lugares donde no debería». Mi corazón dio un vuelco. A pesar de todo, no le deseaba el mal a nadie, mucho menos una enfermedad seria. «Tatiana, tienes que ir al doctor», dije inmediatamente. «No puedo, suegra. No tenemos seguro médico ahora que perdimos el trabajo, y una consulta particular con especialista cuesta carísimo». «No importa lo que cueste, tu salud es más importante». Tatiana me miró con esos ojos grandes y brillantes, como si yo fuera su salvadora. «¿De verdad, suegra? ¿Nos ayudaría con eso?». «Por supuesto. Mañana mismo sacamos cita». Esa noche escuché a Rodrigo y Tatiana hablando en su cuarto. Sus voces llegaban por la rendija de la puerta. «Te dije que funcionaría», susurró Tatiana. «Tu madre tiene corazón de pollo. Solo necesitas asustarla un poco». No pude escuchar la respuesta de Rodrigo, pero tampoco quise creerlo. Seguramente había entendido mal. Al día siguiente, Tatiana me mostró el nombre de una clínica. Centro Médico Especializado Santa Lucía. Sonaba prestigioso, costoso. «El doctor Melgar es el mejor oncólogo de la ciudad», dijo con voz temblorosa. «Pero sus consultas cuestan 3.500 pes. Está bien, yo pago». La acompañé a la cita, pero cuando llegamos me pidió que esperara afuera. «Suegra, es que son estudios muy íntimos. Me da pena que esté ahí». «¿No le importa esperar en la sala?». «Claro que no, hija. Ve tranquila». Esperé 2 horas. 2 horas viendo revistas viejas en una sala de espera impecable con pisos de mármol y plantas ornamentales caras. Cuando salió tenía los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué dijo el doctor?».
Pregunté levantándome de un salto. Necesito estudios. Muchos estudios. Resonancia magnética, tomografía, análisis de sangre especializados. Su voz se quebró. Y una biopsia. Dios mío, No saben todavía, por eso necesitan los estudios. Pero el doctor dijo que mientras más rápido los hagamos, mejor. Me tomó las manos. Suegra, sé que es mucho pedir. Sé que ya hemos abusado de su generosidad, pero tengo miedo, mucho miedo. ¿Cuánto cuestan los estudios? 120.000 pesos. Dijo la cifra como si fuera una sentencia de muerte. Es muchísimo dinero. Demasiado. No tenemos cómo pagarlo. Quizás pueda esperar unos meses hasta que Rodrigo consiga trabajo. No puedes esperar si es algo grave. Vamos al banco ahora mismo. Tatiana me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Gracias, suegra. Gracias. No sabe lo que esto significa para mí, para mis hijos. Fuimos al banco esa misma tarde. Vendí 2 terrenos pequeños que tenía en Morelos. Terrenos que Ernesto había comprado pensando en construir una casa de campo algún día. Terrenos que valían más de 120.000 pesos. Pero los vendí rápido, sin regatear, porque una vida humana vale más que cualquier propiedad. Le entregué el dinero a Tatiana en un sobre manila. Que Dios te bendiga, hija, y que todo salga bien. Lloró en mis brazos. Lágrimas que entonces creí genuinas. Durante las siguientes 2 semanas, Tatiana salía temprano a hacerse los estudios. Regresaba cansada, pálida, con historias de agujas y máquinas y doctores preocupados. ¿Ya tienen resultados?, preguntaba yo cada día. Todavía no, suegra. Son estudios muy complejos. Toma tiempo. Los niños estaban asustados. Santiago me preguntó una noche. ¿Abuela? ¿Mior? No, mi cielo. Tu mamá va a estar bien. Los doctores la van a curar. Pero por dentro yo también tenía miedo. Y luego llegó ese martes, 5 de febrero, día de tianguis en la colonia. Fui a comprar verduras. El puesto de doña Remedios estaba junto al de don Chava, el que vende pollo. Y ahí, en medio de la conversación sobre el precio de los jitomates, doña Remedios me dijo: «Oye, Amparo, vi a tu nuera el otro día en Plaza Satélite. Se veía muy bien, muy guapa. ¿Cuándo la viste?» El viernes pasado salía de una clínica de esas elegantes de cirugía estética. El mundo se detuvo. ¿Cirugía estética? Sí, la clínica Monteverde. Mi sobrina trabaja ahí de recepcionista. Me contó que tu nuera se hizo la nariz. Quedó muy bonita, por cierto. Llegué a casa con las bolsas del mandado temblándome en las manos. Tatiana estaba en la sala viendo televisión, comiendo palomitas con su nueva nariz. Era sutil, pero ahora que lo sabía podía verlo. La punta un poco más respingada, el puente más fino. «Tatiana, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, suegra. ¿Qué pasa?» Me encontré a doña Remedios en el tianguis. Su rostro no cambió, ni un músculo. «Ah, qué bien. ¿Cómo está la señora?» «Bien. Me contó que te vio saliendo de la clínica Monteverde». Silencio. La clínica de cirugía estética. Continué con voz temblorosa. El viernes pasado, el día que supuestamente estabas haciéndote la resonancia magnética. Tatiana dejó el tazón de palomitas en la mesa, lentamente, con cuidado. «Suegra, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?» Mi voz salió más alta de lo que pretendía. «Explicar que me mentiste, que me sacaste 120.000 pesos con una enfermedad inventada. No inventé nada. Sí me sentía mal. Te operaste la nariz con mi dinero». Se levantó del sofá con esa velocidad que me asustaba. «¿Y qué si lo hice? ¿Cuál es el problema? Yo también merezco sentirme bien conmigo misma. No todo es sobre usted y sus necesidades. Era mi dinero. Dinero que di porque creí que estabas enferma. Estaba enferma. Enferma de inseguridad, enferma de baja autoestima». Se tocó la nariz con orgullo. «Esta cirugía me salvó la vida tanto como cualquier tratamiento de cáncer.
No podía creerlo. No podía creer el descaro. Quiero mi dinero de vuelta. Tatiana soltó una carcajada fría que me heló la sangre. Su dinero, suegra, usted me lo dio. Fue un regalo. No hay devoluciones. No fue un regalo. Fue para tu tratamiento médico y lo usé en un tratamiento médico. Cirugía reconstructiva. Es lo mismo. En ese momento entró Rodrigo. Traía el uniforme de un restaurante. Había conseguido trabajo de mesero finalmente. ¿Qué está pasando aquí? Se escuchan gritos desde la calle. «Tu madre me está acosando», dijo Tatiana con voz de víctima perfecta. «Me está reclamando porque usé el dinero que me dio en una cirugía que necesitaba». «Una cirugía que necesitabas». Me volví hacia mi hijo. Rodrigo me mintió. Me dijo que tenía cáncer. Me sacó 120.000 pesos para operarse la nariz. Esperaba que mi hijo se pusiera de mi lado, que se indignara, que la confrontara. Pero en lugar de eso, suspiró con cansancio. «Mamá, ya sabíamos que Tatiana se iba a operar la nariz. El piso desapareció bajo mis pies». «¿Qué?» Le molestaba mucho. Llevaba años queriendo arreglársela. Yo le dije que aprovechara que tú ofreciste el dinero. Yo no ofrecí dinero para una cirugía estética. Ofrecí dinero porque creí que estaba enferma. Rodrigo se acercó y me habló como si yo fuera una niña pequeña. «Mamá, ¿de verdad importa en qué se usó el dinero? Al final del día ayudaste a tu nuera a sentirse mejor consigo misma. Deberías estar orgullosa. Orgullosa. Me mintieron. No te mentimos. Simplemente no te dimos todos los detalles». Se encogió de hombros. «Además, ¿qué ibas a hacer con esos 120.000 pesos? Guardarlos hasta que te mueras. Al menos ahora sirvieron para algo útil». Tatiana se cruzó de brazos con una sonrisa de satisfacción. «Yo que usted no armaría tanto escándalo, suegra, a menos que quiera que nos vayamos. Porque si seguimos discutiendo así, va a ser imposible convivir bajo el mismo techo». Era una amenaza disfrazada de preocupación, pero una amenaza al fin. Y lo peor es que funcionó, porque la idea de quedarme sola otra vez, de volver al silencio de esta casa vacía, me aterraba más que perder dinero. «Está bien», susurré. «Olvídenlo». «Así me gusta, mamá». Rodrigo me palmeó el hombro. «Mañana todo estará mejor. Ya verás, esa noche no dormí». Me quedé despierta mirando el techo, sintiendo como cada pedazo de mí se iba desmoronando. Mi vajilla, mis recuerdos, mi dinero, mi dignidad. ¿Qué quedaba y más importante? ¿Hasta dónde iba a llegar antes de desaparecer por completo? Pero lo que yo no sabía era que Tatiana y Rodrigo no se iban a conformar con 120.001 pesos, ni con mis pertenencias, ni con mi casa renovada a su gusto. No. Ellos querían todo, y yo estaba a punto de descubrir exactamente qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para conseguirlo. Porque una noche bajé por un vaso de agua y escuché una conversación que cambiaría mi vida para siempre. Era 22 de febrero, las 2:37 de la madrugada. Lo sé porque miré el reloj antes de levantarme. Tenía la garganta seca, ese tipo de sequedad que te despierta y no te deja volver a dormir hasta que tomas agua. Me puse la bata y bajé las escaleras despacio. Los escalones de madera crujen por la noche y no quería despertar a nadie. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz de la luna que entraba por la ventana del pasillo. Iba a medio camino de la cocina cuando escuché voces. Venían del patio trasero, voces susurrando. Rodrigo y Tatiana. Algo en mi instinto me dijo que no encendiera la luz, que no hiciera ruido. Me quedé paralizada junto a la puerta de la cocina que da al patio, oculta por las sombras. Y si no funciona, era la voz de Rodrigo. Sonaba nerviosa. Y si se niega, no se va a negar. La voz de Tatiana era fría, calculadora. Nada que ver con el tono dulce que usaba conmigo. «Ya casi está, mi amor.
Solo necesitamos unos meses más. ¿Unos meses más de qué? De ablandarla, de hacerla sentir que nos necesita, que está viejita, que ya no puede sola. Escuché el sonido de un cigarro encendiéndose. Tatiana fumaba a escondidas. Creía que yo no lo sabía. En unos 3 meses máximo, continuó ella. La convencemos de que firme la casa a tu nombre por su propia seguridad. ¿Entiendes? Le decimos que si le pasa algo, si se cae, si se enferma, va a ser un problema legal tremendo. Que es mejor tener todo en orden. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que lo escucharan. ¿Y si sospecha?, preguntó Rodrigo. No va a sospechar. Está sola. Nos tiene solo a nosotros. Y además, Tatiana soltó una risita. Ya le hemos demostrado quién manda aquí. Tiramos sus cosas, cambiamos su casa, le sacamos dinero, y no hizo nada. Absolutamente nada. Es débil, Rodrigo. Y los débiles siempre pierden. Sentí que las piernas me temblaban. Me apoyé contra la pared para no caer. ¿Y después? ¿Qué? La voz de mi hijo sonaba vacilante después de que firme. Después Tatiana exhaló el humo. Después la convencemos de que estaría mejor en una residencia, un asilo. Hay unos baratos por Nesa, como 4.000 pesos al mes. Nada comparado con lo que vale esta propiedad. Un asilo. Pero mamá, tu mamá ya vivió, Rodrigo. Ya tuvo su tiempo.